El otro día, recién levantado de la cama, me vino a la cabeza la excelente campaña de marketing que hizo Sony con su primera PlayStation. Cómo logró entrar en un mercado que ya estaba completamente dominado y no solo entró, sino que arrasó. Y pensé que definitivamente alguien debería hablar de ello porque es un tema que es realmente interesante. Y cuando estaba dándole vueltas al asunto, en ese momento apareció un tal El Baito y mi primera reacción fue decir, ¿qué cojones haces en mi casa? Y lo más importante, ¿por qué estás desnudo? Y antes siquiera de acabar la frase me dijo, Baiti, tú trabajaste en marketing, ¿por qué no hablas tú de este tema? Casi sin tiempo a responderle, saltó por la ventana y huyó. ¿En serio? ¿Quién cojones es el Baito? ¿Y por qué demonios tiene un pezón más grande que el otro? En fin, supongo que son respuestas que jamás sabremos, pero es un tema que me resulta realmente interesante, así que aquí vengo yo hoy a hablaros de cómo Sony logró introducir su consola PlayStation, la Play para los amigos, en el mercado de los videojuegos para cambiar la historia del mismo para siempre. Pero antes, vamos a retroceder al pasado. He hecho el efecto de sonido con la boca. También te digo, pasaron cosas, ¿no? Square Enix antes estaba con Nintendo, ¿no? Los primeros Final estaban en la Nintendo. Pero el Final 7, el Final 8 y el Final 9 estaban en la Play 1. El Tomb Raider estaba en Sega, pero luego también estaba en Play, creo, ¿no? Es como que la Play compraron cosas, ¿no? Se pasaron al lado bueno. No, es que ese es el tema. Al principio la Play... Bueno, a ver, Sony nunca fue el lado bueno. Seamos realistas, es Sony, cabrón. ¿Cómo van a ser el lado bueno Sony, tío? Me estás jodiendo. Lo que pasa es que Nintendo antes no eran tan estúpidos, ¿sabes? Ahora sí que son el lado malo Nintendo, pero en su momento Nintendo eran más o menos buena gente, ¿sabes? Porque la verdad no recuerdo dónde se hacía eso en el Adobe Premiere. Nos remontaremos a la época de los 16 bits, donde el dominio estaba marcado por la Super Nintendo y la Mega Drive. Nintendo y Sega, que llevaban años luchando por hacerse el hueco en los hogares de las personas en fase de crecimiento, que en un futuro definiremos como niños. Era una guerra bastante igualada. Nintendo tenía cerca de un 60% de la cuota de mercado y Sega tenía en torno al 35%. Luego había otras consolas como la Philips CDI, que no la tenía ni la madre del Philips S, Atari. o la Neo Geo, que era una Neo consola Geo para Pocket. O sea, yo tenía la Neo Geo Pocket. Gente que vive en Andorra. Nintendo era la que marcaba ¡Mentira! los tiempos, pero Sega no se quedaba muy atrás. La estrategia de Nintendo era clara, dirigirse a los niños y a la familia. Toda la publicidad giraba en cómo un padre podía divertirse con su niño jugando a jueguitos, o en cómo el padre podía encasquetarle la consola a los niños sin preocuparse de nada, porque Nintendo le aseguraba que sus juegos eran aptos para niños, y así, pues los padres desentenderse y poder dedicarse a lo que realmente era más importante: sexo. Así, estos traerían más niños al mundo que comprarían más consolas de Nintendo, o sea, era un plan sin fisuras. Y por otro lado teníamos a Sega. Esta optó por hacer una publicidad dirigida a adolescentes. El problema es que ese plan benefició a Sony, Ya que tenía claro que los niños eran cosa de Nintendo y de youtubers, y decidió intentar atraer pues a un público adolescente. ¿Qué te pasa? Pareces enfadado. ¿Piensas pagarlo con Sony? Dale con Sega. ¿Aún tienes sed de venganza? Vive una aventura Sega. Su publicidad era rollo, pues poner a Sony con gafas de sol y decir palabras de chavales como Dabuten, Tronco, Chachipistachi y Guay del Paraguay. En general, la publicidad de Sega era, pues, gamberra. No recuerdo esto, ¿eh? ¡Ojo! ¡Tetas! También eran de tirarle mucha mierda a Nintendo. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. What Nintendo? Esto hoy día se conoce como beef. La Se conoce como competencia desleal, ¿no? campaña de Nintendo. En fin, genialidad. Y el marketing no se reducía únicamente Nintendo.
estaban a otro nivel, ¿eh? Básicamente al tipo de publicidad Yo echo de menos esta época, ¿eh? Los 90, tío. Seré como un abuelo, ¿eh? Ya está. He entrado en la etapa de abuelo. Pero echo de menos los 90, ¿eh? En muchos aspectos, la verdad. que hacía cada uno. En las Esa propias postura. consolas tomaron decisiones que fueran acordes a esta misma estrategia. Vaya, Nintendo llamó a su consola, en la mayoría de países, Family Computer, la Famicom. Tampoco había que ser un genio para ver de lejos la estrategia de Nintendo. También con los colores, las formas que eligieron para su consola, querían que tuviera apariencia de juguete. Y fijaos si Nintendo lo hizo bien, que era muy común que todos los padres llamaran a las consolas las Nintendos. ¡Niño! ¡Deja de jugar a las Nintendos y ponte a estudiar! En Sega fueron un poquito más sutiles que Nintendo y no llamaron a su consola la consola tenía el mando, de verdad, tío, este mando. A mí me destrozaba los. A mí me salieron llagas de jugar con el mando de la Mega Drive. Aquí pone Sega Genesis. Yo la conocía como Mega Drive, ¿vale? El boomerang aquí del puto Batman. Me salieron callos de jugar, ¿eh? Los botones eran horribles. Callos en el puto pulgar, ¿eh? a Teenagers Computer. Pero sí que eligieron unos colores para sus consolas que fueran más agresivos. Negros, grises, con detalles en rojo fuego, acordes, una vez más, a la publicidad que estaban haciendo, ese tono más gamberro. De hecho, Sega tuvo una polémica muy popular en la que aparecía Sonic dándole por culo a Super Mario. No. ¿Te imaginas? No. ¿Os lo habéis creído, en serio? Y el mercado estaba ya dominado por ambos. Todo parecía que esto no se movería mucho más y que sería una lucha de años y años por ver quién de los dos le terminaba de robar el otro público a su rival. Durante ese tiempo vimos cosas bastante tristes. Words can't describe the endless challenge of Super Mario World, so we let the players do the talking. Super Mario World is here. It's one of the new generation of Nintendo games. It comes only with Super Nintendo, and it's like nothing you've ever faced. Now you're playing with power. Superpower. ¡Dios! ¡Kirby es extremo! ¡Es radical! Porque, claro, los videojuegos son cosa de niños, ¿verdad? Y es entonces cuando aparece Sony con su PlayStation. Y esta vez lo van a enfocar desde otro punto de vista. Vamos a dirigirnos a un público adulto. Y para ello contratan a Geoff Glendenning, que será el encargado de dirigir las campañas de marketing de Sony. Geoff lo vio claro. Vamos a por el público mayor. Un público que tenga dinero y no tenga que decirle a sus padres: papá, cómprame la consola nueva que quiero jugar al Sonic the Hedgehog. Al Sonic the ¡Mamá, que me muero! Un público que creció con consolas de Nintendo, pero que ahora es adulto y se siente un poco abandonado. ¿A qué huele? ¿No huele como a Pokémon? Y la idea era... ¿Cómo le sabe? muy buena. Yo le voy a vender la consola al padre y no me tengo que preocupar del niño porque en cuanto vea la consola entrar por la casa va a querer jugar también. Mentalidad de calamar del Báltico, señores. Sony, por un lado, hizo que todo el branding de la consola girara en torno a que estábamos ante un producto futurista. El propio diseño de la consola, que querían que destacara en el salón, el logo al encenderla, tú sentías que estabas ante algo. Sí que es cierto que se sentía Sony como una relación adulta, ¿eh? Era como comer chocolate palor, ¿no? Era un poco... Era como robarle el chocolate negro a tus padres, ¿eh? Era un poquito como fumarte tu primer cigarro, ¿no? Como tu primera cerveza, un poco, ¿no? Que era revolucionario. Y ahora, viéndolo en frío, creo que PlayStation llegó en el momento justo. Muchos no lo vivisteis, pero el salto del 2D al 3D fue la cosa más bestia que vivimos los jugadores en la historia. O sea, tú imagínate pasar de esto a esto, de un día para otro. O sea, te volaban la puta cabeza. Entonces, enfocar la publicidad de PlayStation a que era algo, pues, futurista, adelantado a su tiempo, tenía cierto sentido cuando veías esto. ¿Pero qué coño? ¿Y cómo vender
darles la idea a un público que ha crecido pensando que las consolas son cosa de niños. ¿Cómo consigues cambiar esa mentalidad? Pues las distintas estrategias que siguieron me parecen bastante curiosas y algunas incluso adelantadas a su tiempo. En primer lugar, venderte la idea de que la consola no solo te iba a servir para jugar videojueguitos, sino que también te servía como reproductor de CDs. ¿Quién cojones ha utilizado la PlayStation para reproducir música? O sea, ¿qué manera más estúpida de gastar la lente No, pero se podían ver pelis, ¿no? Creo. de la consola? O eso era en la pirata solo. Era en la pirata, ¿verdad? Pelis en la PS2. Sí, en la PS2 de normal se podía, pero en la PS1 chipeada creo que podías poner CDs con pelis.avi. También huele a lo que somos hoy, ludoaptas gachaponeros. Y que ahora ni consolas necesitamos. Sales de la oficina y a viciar, y comprar directo con un toque en el móvil. Nice, nice. Esta estrategia, además, es algo que han seguido repitiendo en futuras consolas, como la PlayStation 2 con los DVDs y la PlayStation 3 con los Blu-ray. La Play 2 se podía con DVD directamente, pero yo os hablo de la época donde habían CDs, pero no había salido el DVD. ¿Vale? De hecho, entre ambas creo que estuvo el mini disc, ¿no? El mini CD. Hubo una época que no sirvió para nada, pero bueno. Entre el CD y el DVD se ponían películas en el CD que eran formato .avi, .mpg, no me acuerdo, ¿sabes cuáles eran? Pero vamos. Blu-rays. Pero es que además encargaron juegos a sus estudios internos que potenciaran la idea de que esta consola era muy buena para reproducir música y así pues mostraran las capacidades de audio que tenía la misma. Estos juegos fueron Beep Ribbon, un juego poco conocido y que en base a un disco de música te creaba un minijuego donde una coneja tenía que esquivar elementos. Y Parappa de Rapa, que por el de Rapa podías pensar un juego de carrera, pero no, era un perro que rapeaba. Pero aquí en España llegó traducido como El perro Eminem. Luego financiaron el desarrollo de juegos que iban dirigidos a un público adulto, como fue el caso de Final Fantasy VII o Metal Gear Solid. En este último incluso financiaron el doblaje del juego a distintos idiomas, como fue el caso del español. También apoyaron a muchas compañías con el desarrollo de juegos en su consola. Fue el caso de Resident Evil o juegos de deportes extremos como Tony Hawk. Pero es que luego nuestro querido Geoff se fue a eventos deportivos de deportes extremos y empezó a patrocinarlos. Llegaba allí y decía: oye, mi gente, ya que os mola tanto ver a Peñita haciendo piruetas con el skate, ¿por qué no jugáis al Tony Hawk, que está todo guapo para la... De todos estos los jugué, ¿eh? El Metal Gear, los Final, el Tony Hawk, son míticos de Play. El Crash Bandicoot, el Spyro the Dragon, son un poco como los míticos, ¿no? A Play. Venga, crack, saludos. Esta estrategia, que hoy día es más habitual, de hecho vemos a Red Bull, que patrocina la mayoría de este tipo de eventos, pero por aquel entonces fue algo bastante revolucionario. Y de hecho funcionó tan bien que la propia sede central de Sony copió la idea y empezó a financiar eventos en todo el mundo. ¿Y en qué más sitios hay gente adulta? Efectivamente, en las discotecas. Nuestro querido Geoff cogió un poco del presupuesto de marketing... Un momento, Baiti, ¿cogió? ¿Cómo? ¿Cogió? ¿Puedes fornicar con un presupuesto? Agarró, ¿vale? Agarró. Y lo llamó Fondo para Sobornos. ¡Ay, veis cómo Sony compró a la prensa! ¡Ay, Dios mío, pobrecilla, la otra consola! Cállate ya y déjame hablar, anda. Este Fondo para Sobornos, que lo llamó así por los loles, era un presupuesto que destinó para pagar a discotecas para que éstas tuvieran una zona con PlayStations para que pudieran estar un rato jugando después de que la peña se cansara de bailar. Qué guapo, ¿no? O sea, yo iba... Buah, duró muy poco esta época, ¿eh? Pero hubo una época que habían sitios que no eran un ciber con ordenadores, sino que eran sitios donde habían consolas para jugar. Y tú pagabas por hora. Y tenías en esa época, pues, la Play, la Nintendo 64... tenías la Sega Saturn... Y luego más tarde, me acuerdo, de ese sitio estaba la Dreamcast, la GameCube, la Play 2... En México se los robaban. Bueno, me acuerdo que las consolas estaban dentro de jaulas ahí de metal, ¿eh? O sea, tenías que ir ahí con unas buenas cizallas, ¿sabes?
Y podéis pensar, valiente putísima gilipollez, ¿no? Y efectivamente, yo pensaba lo mismo. Pero funcionó que te cagas. Solo en Reino Unido hubo más de 50 discotecas con salas dedicadas a PlayStation, incluido el Ministerio de Sonido, que es, o era, uno de los clubs nocturnos más populares de Londres. Este tío tiene un cerebro galaxia. ¿Y sabéis qué más se le ocurrió a este cerebro galaxia? Fueron a varios festivales, como el Glastonbury o el Lollapalooza, que muchos conoceréis como Hullabalooza por un capítulo de Los Simpsons. Pues fueron a este tipo de eventos y empezaron a dar folletos de cartón de publicidad de PlayStation, pero lo hicieron de tal manera que esos cartones los podías utilizar para hacer porritos. Correcto. O sea, miles de Hacer boquillas de cartón, ¿eh? jóvenes se hicieron tremendos Kojimas con el logo de PlayStation. Si esto no es cerebro galaxia, yo ya no sé qué puede ser. Pero estos esfuerzos en campañas de marketing, cuanto menos originales, no servirían de nada si no venían acompañados de un esfuerzo por parte de la sede central de Sony. Por lo que empezaron a bombardear de publicidad las televisiones de todos los países. En España, mismamente, vimos anuncios financiados por parte de Sony de grandes lanzamientos como Final Fantasy o Metal Gear. Luego una serie de anuncios raritos que a día de hoy me dan un poco de mal rollo, la verdad. Hasta aquel momento no era común que se regalaran packs de demos de juegos en consolas. Es verdad, lo de las demos de la Play 1, hermano. Era loquísimo. Eso no existía antes de la Play. Claro, ¿cómo te iban a dar una demo de un cartucho de la Super Nintendo, ¿no? O de la Mega Drive, ¿sabes? Me explico, ¿no? Te daban demos que las daban en las revistas. Te comprabas la Hobby Consolas y te venía una demo del Spyro the Dragon. Y jugabas ahí, pues, la primera campaña, ¿sabes? O una demo del Crash Bandicoot o del juego de coches de su puta madre. Ya que los cartuchos eran demasiado caros como para poder permitir regalarlos. Pero con los CDs la cosa cambiaba. Y Sony fue pionera en regalar con las revistas un disco con varias demos que muchos seguro tendréis en casa y que utilizaréis El de 20 demos también, sí. de posavasos. Varios ejecutivos importantes de Sony se fueron de gira por todos Estados Unidos y Europa a las empresas de desarrollo de videojuegos ¡Ojo! Pentium 2. ¡Es el Warcraft 3, chaval! más importantes para afianzar relaciones. Y mientras Sega y Nintendo distribuían los kits de desarrollo a regañadientes, en Sony los regalaban como cartones de porritos. Y además se esforzaron en que PlayStation fuera muy fácil de desarrollar. En PlayStation se desarrollaba en C, que es un lenguaje de desarrollo bastante común, y además les brindaban soporte activo para que trabajar en su consola fuera sencillo. Mucha gente, cuando hice el vídeo de los monopolios, me dijeron, bueno, es que PlayStation también compró muchas exclusivas cuando empezó a entrar en Europa. Y no fue así. Final Fantasy VII no era exclusivo, salió en PC. Y Metal Gear Solid tampoco fue exclusivo, al igual que Resident Evil y otras sagas populares. De hecho, bueno, de estos dos juegos se hicieron luego posteriormente remakes en GameCube. Sino que muchas de estas empresas desarrollaban para PlayStation por la facilidad y los bajos costes que implicaba desarrollar para ella, ya que utilizar un lenguaje de desarrollo bastante... Uf, se hicieron un pseudo Roblox, ¿eh? Casi le atinan a la fórmula de Roblox, ¿eh? Hace 20 años o más. Sí, 20 años hará de esto. Más, 25 quizá. Bastante común, implicaba que era bastante sencillo 25 más bien, sí. Mira el T-Rex retard. encontrar personal para trabajar en sus empresas. Finalmente, todo este conjunto de buenas decisiones acabó derivando en que PlayStation arrasó, convirtiéndose así en una de las consolas más vendidas de la historia, y Sony logró que la edad del jugador promedio aumentara de 14 años a 23. Logró que la gente adulta no se avergonzara de admitir que jugaba videojuegos y afianzó lo que serían unos años de dominio absoluto. Y todo esto con una consola que aquí en España salió de lanzamiento a 59.990 pesetas. Eso era el 95% del salario mínimo del país por aquel entonces. ¡Cágate! Para que os hagáis una idea, ese precio, ajustado a la inflación actual, sería el equivalente a una consola de salida de en torno a 650 euros. Que va. Ya con... 50 euros. Ah, bueno, claro. Porque ahora el salario mínimo es una mierda. Sí. Pero el salario mínimo de esa época no era tan mierda, ¿eh? 60.000 pesetas cuando habían pesetas era pasta, ¿eh? Era pasta. Una persona por aquel entonces cobraba de 80 a 100.000 pesetas. El salario mínimo al final siempre es el mínimo, pero un salario normal eran 80.000 pesetas o algo así. Tela, ¿eh?
sería como ahora un salario normal de 1.500, pues 1.200 pesos, ¿sabes? 1.200 euros, ¿sabes? Muy loco. Con PlayStation 2, pues la cosa fue bastante más sencillita por todo. Tuvieron inflación en España, what the fuck, y el oro que nos robaron no les bastó. Escúchame, vete a estudiar historia, hombre, que el oro acabó o en el mar o lo tienen los ingleses. Todo lo que arrastraron con esta consola y que por alguna razón tiraron por la borda con PlayStation 3. Pero bueno, eso ya es tema para otro vídeo. Me gusta pensar que el reinado de la consola se cimentó sobre unos tremendos Kojimas que se fumaron con el logo de PlayStation. Y los rusos, es verdad. El oro ese de Moscú, no sé qué pollas. Y nada, gente, quería agradeceros el Sí. éxito del canal secundario, que es donde resubo los podcasts y los resúmenes de los directos, y que en una Pues muy potente, oye.